vamos a estudiar un nuevo sistema de aleaciones que está constituido por dos elementos que presentan solamente una afinidad, y es la afinidad química. Quiere decir que entre ellos solamente lo que puede pasar entre ellos es una reacción química para dar resultado un compuesto con una fórmula estequiométrica, pero un compuesto de carácter intermetálico. Entonces, como toda reacción química, son X átomos del compuesto A que reaccionan con Y átomos del compuesto B a la temperatura específica a la que se produce la reacción, la temperatura de formación del compuesto AXBY, para darme un compuesto de esta fórmula estequiométrica. Entonces, los componentes del sistema son elemento A, elemento B, que tienen afinidad química. Entonces, en el diagrama de equilibrio vamos a encontrar en primer lugar los componentes: componente A, componente B. El punto de fusión del componente A es sería este T sub A, ¿no? Y el correspondiente punto de fusión para el compuesto del elemento B sería este T sub B. Entonces, para que se dé esta reacción completamente, es decir, para que en las condiciones de temperatura, de esta temperatura, se produzca la reacción y el resultado sea todo compuesto AXBY, o sea, 100% gramos de compuesto AXBY, es necesario que los elementos A y B se encuentren en la proporción exacta, o sea, la proporción estequiométrica. Es decir, si yo tengo en mi líquido X moles de A y Y moles de B, cuando ese líquido llegue a esta temperatura, va a producirse la reacción química y va a dar como resultado un sólido, que es este compuesto. Entonces, como tengo la cantidad exacta de átomos de A y de átomos de B, no sobra ni uno ni otro, entonces todos los átomos de A y de B van a reaccionar para dar este compuesto, entonces todo sería compuesto. ¿A qué temperatura sucede? Aquí la característica es que este compuesto es un compuesto de carácter intermetálico. Los enlaces no son solamente metálicos, sino son enlaces mixtos. Entonces tiene un punto de fusión mayor que A y mayor que B, esa es la característica. El punto de solidificación o fusión en el equilibrio, recuerden que es lo mismo, del compuesto de esta temperatura a la que se forma el compuesto, que es la temperatura a la cual también funde el compuesto cuando esté calentándolo. Esta temperatura es mayor que T sub A, y en este caso mayor que T sub B, porque en nuestro ejemplo T sub B es menor que T sub A. Esa es la característica. Entonces, cuando en el líquido tengo la cantidad exacta de elementos A y B, el número de átomos exacto, todo solidifica a temperatura constante, o sea, como si fuera un elemento puro. ¿Se acuerdan del elemento puro? Empiezo con el líquido, ¿no? ¿Cómo es la curva de solidificación de un elemento puro, ¿no? Si esta es nuestro eje de temperatura-tiempo para mostrar la pura solidificación, un elemento puro viene en el estado líquido, alcanza su temperatura, solidifica a temperatura constante y luego enfría, dándonos el sólido policristalino común, ¿no? Entonces, en este caso, si es que en mi líquido hay las cantidades exactas, va a solidificar a la temperatura de reacción y me va a dar un compuesto puro. Entonces, la curva de enfriamiento de una aleación que tenga esta composición exacta va a ser como esta, como un elemento puro. Entonces, como si fuera un elemento puro, en el diagrama de equilibrio, acuérdense que el elemento A puro es 100% A, está vertical, el elemento 100% B es una vertical, ¿no? Entonces, en el diagrama de equilibrio, la composición química correspondiente al compuesto también va a ser una vertical, se comporta como si fuera un elemento puro, ¿no? Pero esta relación estequiométrica puede ser cualquiera, ¿no? Supongamos, nosotros vamos a suponer,
para facilitar el análisis del gráfico, supongamos que tenemos dos elementos cuya relación estequiométrica es 1 a 1. O sea, su relación estequiométrica es 1. Quiere decir que un átomo de A reacciona con un átomo de B para dar una mol del compuesto AB. Esa es relación estequiométrica 1 a 1. Entonces, tendríamos, si fuera relación estequiométrica 1 a 1, sería un átomo de A, una mol de átomo de A reacciona con una de B para darme una mol del compuesto de fórmula AB. Esta es una fórmula. X vale 1, Y vale 1, y esta es la temperatura del formación del compuesto. O sea, no es A, B es la fórmula. A su 1, B su 1. No se ponen porque son 1, ¿no? Entonces, si la relación estequiométrica es 1 a 1, ¿qué quiere decir? Desde el punto de vista de proporción de los componentes en el líquido, si la relación es 1 a 1, quiere decir, para cada átomo de A tiene que haber un átomo de B para que me dé una mol de compuesto AB. Entonces, ¿cuántos átomos debo tener? Supongamos que tenemos aquí porcentaje atómico para que nos faciliten los cálculos. Si esto fuera porcentaje atómico, como vimos en el diagrama anterior, entonces, ¿cuántos átomos debo tener de A y cuántos de B para que todo sea compuesto AB? 50%, la mitad de cada uno, porque es 1 a 1. Entonces, si mi diagrama correspondiera a elementos que tienen relación estequiométrica 1 a 1, quiere decir que el compuesto aparece para el 50% de composición, de A o de B, ¿no? Pues nosotros, si esto es 100% A, es 0% B, leemos el porcentaje de B de izquierda a derecha, por eso basta con poner el contenido de B y salir de A. Entonces, para un diagrama de este tipo, nuestro compuesto va a suceder, o sea, la composición estequiométrica de la aleación va a ser cuando en el líquido haya 50 de A, 50 de B. Entonces, aquí aparece mi compuesto, mi vertical, porque, como dije antes, se comporta como un compuesto puro, como un elemento puro, cuando en el líquido tengo la composición estequiométrica. Esto es lo importante. Cuando en el líquido tengo la composición estequiométrica, todo mi sólido va a ser granos cristalinos del compuesto AB, porque para cada átomo de A existe su correspondiente átomo de B para que reaccione. Es en esas circunstancias en las que decimos que se comporta, solidifica como si fuera un elemento puro, ¿no? A una temperatura constante. Entonces aquí tenemos un sistema de este tipo. Esto es un esquema, pero hay aleaciones industriales que tienen esta relación estequiométrica 1 a 1. Entonces miren, el diagrama tiene esta forma. Aquí tenemos el compuesto. Si quisiéramos identificar el compuesto, aquí pondríamos al compuesto AB, fórmula AB, ¿no? Que corresponde en este caso, si la composición química del compuesto es 50% de B y por lo tanto 50% de A. Vamos a llenar la zona de equilibrio del diagrama. El diagrama de equilibrio hay que completarlo con las fases, ¿no? Identificando ya los componentes y habiendo identificado nuestro compuesto, podemos completar fácilmente la zona de equilibrio del diagrama. Entonces, por encima de esta línea tenemos líquido, ¿no? Fíjense, aquí les he dibujado estos dos diagramas. Fíjense que este diagrama tiene una forma similar a dos diagramas de elementos sin ninguna afinidad juntos, ¿no? Si hubiéramos puesto uno espaldas con el otro. Este es un diagrama sin ninguna afinidad, ¿no? Este es un diagrama sin ninguna afinidad. La única diferencia está que en este diagrama el elemento de mayor punto de fusión está en este lado y en este caso el elemento de mayor punto de fusión está en este lado, pero el diagrama es el mismo. Si ustedes comparan con lo que hemos visto antes, es el mismo diagrama. Entonces fíjense, esta parte es exactamente igual que esta parte del diagrama y esta parte de acá es exactamente igual que este diagrama. Entonces, ¿cómo vamos a analizar el diagrama de afinidad química? Pues igual como hicimos el diagrama sin ninguna afinidad, ¿no? Entonces, en un diagrama como ese, por encima teníamos líquido y aquí teníamos el sólido, en este caso, este sólido más líquido,
y en este caso este sólido más líquido, ¿no? Entonces aquí en esta zona, ¿qué tendría? Como aquí arriba hay líquido, aquí por lo pronto voy a tener líquido más un sólido. ¿Qué sólido? ¿No? Es equivalente a este. En este caso es líquido más este sólido. Entonces aquí tengo líquido más este sólido. ¿Qué sólido es este? El compuesto AB más AB. Y en esta parte es equivalente a este, ¿no? En un diagrama como este que tenía líquido, aquí tenía líquido más el sólido. ¿Qué sólido? Este sólido, ¿no? Este sólido. Aquí voy a tener, como esto también es líquido, que voy a tener por lo pronto líquido más. ¿Qué sólido? Este sólido que corresponde al compuesto AB. Eso es lo que tengo por lo pronto en esas zonas, ¿no? ¿Qué tendría en esta zona? ¿Cuál sería el equilibrio? Es una región que está confinada entre estas dos regiones, A y compuesto. Esto es el sólido A más, esto corresponde al compuesto AB. Y aquí, ¿qué tendría? Otra vez dos sólidos. Sólido B más compuesto AB. Y ahí tengo completado las fases de equilibrio del diagrama. Entonces, ya con el diagrama completo, podemos empezar a analizar las microestructuras, las fases que van apareciendo para cualquier aleación de este diagrama, partiendo del estado líquido, siempre y cuando estemos enfriando en condiciones de equilibrio, ¿no? En condiciones de equilibrio, que significa enfriamiento extremadamente lento, ¿no? Entonces, la primera aleación que podemos estudiar es precisamente la que corresponde a la composición estequiométrica, ¿no? O sea, estudiemos cómo es la evolución microestructural y cuál es la microestructura de temperatura ambiente de la aleación que tiene una composición exactamente 50% de B, que corresponde a la relación estequiométrica de este sistema. Entonces, ubicamos nuestra aleación, ¿no? Es exactamente esta, la aleación que nos piden, y es solamente aleación, ¿no? Ojo que aquí esta temperatura precisamente corresponde a la temperatura de aparición del compuesto AB, ¿no? Esta es la temperatura del compuesto AB. Entonces, ¿cómo sería la curva de enfriamiento de este compuesto? Ya lo dijimos antes, que si tengo la composición estequiométrica se comporta como un elemento puro. Entonces, si tengo mi líquido, voy a dibujarlo aquí abajito para que quepa. Entonces, a cualquier temperatura por encima de esta, para esta aleación, tengo líquido hasta que llegue aquí. Entonces, tengo líquido. ¿Qué líquido? Líquido de composición 50% de B y la diferencia en A. Enfriamos el líquido lentamente según el equilibrio y nuestra curva no sufre ninguna transformación, el equilibrio no se rompe hasta llegar a exactamente esa temperatura. ¿Qué sucede cuando este líquido de esta composición alcanza la temperatura T de AB? Es una reacción invariante, o sea, en ese momento, si mi líquido tiene la composición estequiométrica 50 de B, 50 de A y alcanzo la temperatura AB, va a darme sólido AB. No hay otra, reacción invariante. Si tengo la proporción exacta, en este caso sí la tengo porque tengo 50 de B, 50 de A, 50 de B, cuando este líquido llega a la temperatura T sub A, lo que me va a dar es el compuesto. Entonces, a temperatura constante, solidifica todo mi líquido, los átomos de A, cada átomo de B va resonando con cada átomo de B para formar lo normal del compuesto AB, ¿no? Entonces, la reacción dura todo este tiempo y cuando terminen de enlazarse, de reaccionar los átomos A con B, tendré sólido. ¿Pero qué sólido? ¿No? Si quisiera dibujar ahí, tendré granos, donde cada grano es compuesto AB. Eso es lo que tendría. Una vez que termina la reacción, sigo enfriando lentamente y aquí en el gráfico, ¿cómo nos movemos? En este gráfico nos estamos moviendo exactamente sobre la línea de la aleación. Entonces,
El único cambio de equilibrio es este, de que cuando paso del líquido a la formación del sólido compuesto AB. A partir de ahí, no corto, digamos, la curva, porque estoy sobre la propia línea del compuesto. Entonces, a temperatura ambiente llega lo mismo que pasó ahí. Entonces, a temperatura ambiente pasa lo mismo, que voy a tener granitos, cada granito constituido por AB, ¿no? ¿Cuántas fases hay en esta aleación? Una única fase. Cada grano está formado por compuesto de fórmula AB. No tengo dos fases por tener A y B, no. A y B han reaccionado y están enlazados formando un nuevo compuesto de fórmula AB. Y cada uno de los granos es de esa fase AB. Entonces, una aleación 100% AB, monofásica, le diríamos, una aleación monofásica. No hay matriz, no hay dispersa, porque es una sola fase. Eso sería la aleación estequiométrica. Fijémonos en una aleación que no sea de composición estequiométrica, o sea, en una aleación en la que, por ejemplo, haya un exceso de átomos de A, ¿no? O de B, cualquiera. Supongamos la aleación, pues esta, 25% de B. Entonces, si ahora tengo una aleación que está constituido por 20, acuérdense que es porcentaje atómico, por 25 átomos de B, quiere decir que la aleación en total, ¿qué composición tiene? 25 de B, 75 de A, ¿no? Porque la composición son dos, es una aleación binaria, ¿no? Entonces, si tengo 25% de B, tengo 75% de A. Ese es mi líquido de partida. Entonces, en el diagrama de equilibrio ubicamos nuestra aleación, supongamos que esta sea la línea que corresponde a la aleación, 25% de B, y a cualquier temperatura por encima de esta estoy en el estado líquido, ¿no? Entonces, voy a borrar aquí para poder trabajar esta aleación. Entonces, a cualquier temperatura como esta, tengo mi aleación en estado líquido. Vamos a ponerlo en otro color. Entonces, supongamos que es, ¿no?, una temperatura, esta es la temperatura de inicio. ¿Qué tengo aquí? Tengo un líquido de composición 25% de B y por lo tanto 75% de A. Eso es lo que tengo de partida. Enfrío lentamente y no hay ninguna transformación hasta que llegue aquí, que se rompe el equilibrio. Ahí se rompe el equilibrio. ¿Qué dice el diagrama? El diagrama dice que a esa temperatura aparece una nueva fase. ¿Qué fase aparece? Esta fase, compuesto. Porque antes no había, antes había solamente líquido, ahora hay algún grano de compuesto AB. Entonces, a esta temperatura empieza la solidificación de AB. Pero si sigo enfriando, si bajo la temperatura un poquito más, me ubico en este punto, por ejemplo, ¿en qué equilibrio me encuentro? En el equilibrio entre líquido y AB. Entonces, a esa temperatura, por ejemplo, como esta, mi equilibrio es, trazo una recta horizontal que corresponde a la temperatura, ¿no? Mi equilibrio es este líquido en equilibrio con este sólido. ¿Cuál es el líquido? Es este líquido de composición. La composición la leemos directamente en el diagrama. Lo que me diga mi diagrama, aquí pues será 20%, supongamos, ¿no? O sea, a una temperatura como esta, para esta aleación, cuando he enfriado un poco más, el líquido es de esta composición, y el sólido es AB. Si enfrío un poco más, ¿qué dice mi diagrama? O sea, si enfrío un poco más, nuevamente digo, esta es mi aleación. ¿A qué temperatura? Pues supongamos esta temperatura. Entonces, aleación, temperatura, se cortan en este punto, están en la zona de líquido más AB. Entonces, ¿cuál es el líquido y cuál es AB? AB, este es el sólido AB. ¿Y cuál es el líquido? Este.
lo que me diga mi diagrama. Nuevamente trazo con mi reglita, bajo y leo aquí lo que me diga, 5% de B. Entonces, a cada temperatura, entonces, ya se ve que según baje la temperatura voy teniendo equilibrio de líquido A y B. Es decir, el sólido AB no solidifica a temperatura constante como si lo hizo el anterior. ¿Por qué? Por el mismo motivo que explicamos cuando solidificaban dos elementos que tenían ninguna afinidad, ¿no? Entonces, en este caso, si tengo 25 átomos de B y tengo 75 de A, en la reacción total, ¿qué va a reaccionar? 25 átomos de B deben reaccionar con 25 átomos de A para dar 25 moles del compuesto AB. Es decir, del total de átomos de A, 75 me sobran 50, ¿no? 50 átomos de A están en exceso. Y eso es lo que vamos a ver luego. Es decir, en todo ese intervalo de temperatura, estamos en este intervalo de temperatura, van reaccionando átomos de A y de B en el líquido y se va generando cada vez sólidos AB. Conforme voy enfriando mi líquido, la composición del líquido se mueve sobre esta línea. ¿Por qué? Porque por encima hay líquido. Esta curva me da la composición química del líquido. Y en este caso mi sólido es siempre un sólido de composición constante, 50% de B, el compuesto AB, ¿no? Entonces, si sigo enfriando, por ejemplo, miren, en el límite, cuando llegue a esta temperatura un instante antes de alcanzar T sub A, a esta temperatura, ¿cuál sería mi equilibrio mientras esté todavía en esta zona de líquido más AB? Mi equilibrio sería entre este líquido, que en este momento es líquido puro A, ¿en equilibrio con qué? Con compuesto AB. Es decir, en todo este intervalo va solidificando compuesto AB y va quedando en equilibrio con el líquido, pero mi líquido tiene composición variable A, B. Conforme va enfriando, el líquido va perdiendo los átomos de A y de B y se va quedando solamente con los 50 en exceso. Por eso al final, cuando llegue aquí, voy a tener en mi líquido 100% AB. Por eso a esta temperatura el equilibrio es entre este líquido, que es A puro, y el compuesto AB. Entonces, ¿qué sucede cuando iguale exactamente esta temperatura? Cuando iguale la temperatura T sub A. En ese momento, voy a dejar aquí un punto abierto. En este momento, ¿cuál sería la microestructura que tendría? Tendríamos granos de AB, si pongamos así, granos de AB, sólido, ¿no? Rodeados por líquido, ¿no? Rodeados por líquido. Pero si estoy refiriéndome exactamente a este punto, que corresponde exactamente a este punto todavía abierto aquí, me estoy refiriendo al líquido, a este líquido. O sea, en ese momento el líquido es A, 100% A puro. Esa es mi condición en ese momento. Cuando iguale la temperatura y sea exactamente T sub A la temperatura, ¿no? Entonces el sólido ya solidificó y simplemente voy a tener un líquido puro que va a solidificar como elemento puro que es, ¿no? A temperatura constante solidificará todo el líquido que era A, se va a convertir en sólido A. Como aquí tenía cristales de compuesto AB rodeados por el líquido, porque eso es lo común, que el líquido rodea la fase sólida, entonces cuando este elemento líquido A empieza a solidificar, va a quedar rodeando a la fase que ya estaba sólida, que es AB. Entonces, cuando acabe la reacción de solidificación del líquido, aquí solamente solidifica el líquido A se convierte en sólido A. Entonces, los cristales que habían de AB, los que dibujé aquí, ¿no? Este cristal de AB, este cristal de AB y este cristal de AB, no les pasa nada, no han variado nada. Lo único que ha variado es que ahora, en lugar de estar rodeados por el líquido A, ahora están rodeados por el sólido A. Sólido A. O sea, todo lo que era líquido ahora es sólido y aparecerá pues como granitos, ¿no? Vamos a dibujarlo de otro color, aparecerá pues granos de B, ¿no? Más o menos así, o sea.
Ahora no vamos a estudiar la forma de grano, o sea, solamente la aparición de los granitos, supongamos, ¿no? Cada granito azulito, o sea, todo esto es un grano, ¿no? Lo puedo pintar de color inclusive para que se pueda ver mejor. Todo esto es un grano. Claramente se ve que este grano de A está rodeando el grano que había antes de AB, ¿no? Y así todos los granos los podemos pintar y se ve claramente que el grano de A rodea al grano de AB, ¿no? Entonces, cuando acabe la reacción, vamos al diagrama. ¿Qué dice el diagrama? Todo esto ha pasado cuando he cortado este isotermo. Ahí ha pasado. Entonces, ahora sigo enfriando y ya no hay ninguna transformación. ¿Cómo lo sé? Porque mi línea de temperatura no corta ninguna otra línea del diagrama. Ya lo que pasó aquí llega a la temperatura ambiente. Entonces, si sigo enfriando lentamente, la curva viene así, y a temperatura ambiente voy a tener lo mismo. Esto que sucedió acá, tengo a temperatura ambiente. Entonces, a temperatura ambiente, ¿cuántas fases tengo? Dos fases. ¿Qué fases? Fase compuesto AB y fase sólido, en este caso, sólido A, ¿no? Le hemos puesto el nombre, aquí era el sólido A. Así lo pusimos, sólido A. Entonces, compuesto AB y sólido A. Como hay dos fases, entonces, ¿qué tenemos que determinar si hay dos fases? Tenemos que saber quién es matriz y quién es disperso, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿quién es matriz, quién es disperso? Matriz es la fase que rodea a la otra, ¿no? Aquí se ve claramente que el sólido A va a rodear al compuesto, a los granos del compuesto AB, ¿no? Entonces ahí los termino de pintar para que quede claro que en esta situación tenemos cristales de A que rodean a los cristales de B. Por lo tanto, AB sería la fase dispersa y la fase A es la fase matriz. Y eso es lo que pasaría con una aleación que tiene exceso de A. Además, dijimos que nos va a interesar, para determinar la temperatura ambiente, las propiedades, nos interesa saber cuánto hay de A y cuánto hay de B, es decir, la proporción de fases. La proporción de fases se calcula aplicando lo que se llama la regla de la palanca o regla de los segmentos inversos. Regla de la palanca o regla de los segmentos inversos. Entonces, haciendo unas consideraciones de las relaciones entre masa y densidad de las fases, ¿no? Para fases que tienen más o menos la misma densidad, haciendo un equilibrio de masas, se llega a determinar que la proporción en la que aparecen las diferentes fases en un diagrama es proporcional a una relación de segmentos, ¿no? Una relación de segmentos que tenemos que determinar. Entonces, ¿cómo se aplica la regla de los segmentos inversos? Entonces, la pregunta es, a la temperatura que me pregunten, en este caso, por ejemplo, a temperatura ambiente, ¿cuántas fases tenemos? ¿Qué fases son? ¿Y cuánto hay de cada una? Repito, a temperatura ambiente, para determinada aleación, para mi aleación 25% de B, a temperatura ambiente, ¿qué fases tengo? ¿Cuántas son? ¿Quién es matriz? ¿Quién es disperso? ¿Y cuánto hay? ¿Cuánto hay de cada fase? Entonces, todo lo anterior ya lo hemos determinado. A temperatura ambiente tenemos dos fases. Tenemos fase AB y tenemos fase A. Dos fases, ya sabemos que uno es AB, otro es A. Sabemos que AB es la fase dispersa
y sabemos que es la fase matriz. Solo nos falta saber cuánto, proporción. En el diagrama de equilibrio se considera temperatura ambiente el eje de abscisas. Esa es la temperatura ambiente. Entonces, a la temperatura ambiente para esta aleación trazo un segmento cuyos extremos estén uno en AB, este es AB, y uno en A, este es A. Este es mi segmento, el que se denomina segmento base. Le vamos a poner letritas para entenderlo. Por ejemplo, el segmento PQ. Y este segmento está dividido en dos. ¿Quién lo divide en dos? La aleación. Mi aleación es 25%. Entonces mi aleación lo corta en el punto R. Entonces tengo el segmento PR, el segmento RQ y el segmento PQ. Entonces la proporción de fase AB es, como denominador, el segmento base, que es el segmento PQ. Y como numerador, un segmento cuyo extremo sea opuesto a la fase que estoy analizando. Estoy analizando la fase AB. Entonces voy a tomar el segmento cuyo extremo sea opuesto, no a B, sino a A. Entonces, ¿dónde está el segmento que tiene extremo en A? Es este. Entonces sería PR. Entonces sería PR entre PQ multiplicado por 100, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro los valores de PQ y PR? Pues en el diagrama, ¿no? Entonces, PQ es 50%, ¿no? PQ es 50%. ¿Cuánto vale PR? Pues en este caso, PR selectivamente es 25. Todo multiplicado por 100, en este caso 25 sobre 50, sale 50%. Entonces, quiere decir que en la aleación 25% de B a temperatura ambiente hay 50% de fase AB y evidentemente la diferencia 100 menos 50 es la fase A, pero vamos a calcularla para practicar la regla de los segmentos inversos. Para la fase A, la proporción también es el segmento inverso a la fase A sobre el segmento base. El segmento inverso a la fase A es el segmento RQ, dividido entre el segmento base, que es PQ, ¿no? Todo PQ, ¿no? Todo multiplicado por 100, y eso es, ¿cuánto vale RQ? ¿Cuánto vale RQ? RQ vale 50 menos 25. 50 menos 25 sobre PQ, que vale 50, ¿no? Y nos queda pues igual que antes, 50%, ¿no? Entonces, la respuesta final es la aleación 25% de B a temperatura ambiente presenta 50% de AB, perdón, vamos a poner uno bonito, 50% de fase dispersa AB y 50% de fase matriz A. Esa es mi aleación 25% de B a temperatura ambiente. Pero nos pueden preguntar la proporción de veces a cualquier temperatura. De ahí me la pueden preguntar a esta temperatura. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. A esta temperatura, ¿en qué equilibrio estoy? Líquido más AB. ¿Cuál es mi segmento base? Un segmento en L y un segmento en AB. Y aquí tengo mi segmento base, ¿no? Y está dividido el segmento base por la aleación en este punto. Entonces, fíjense, ¿cómo sería para la misma aleación, para esta temperatura? ¿Qué proporciones de fases tendríamos? Las fases son líquido y AB. ¿Qué líquido? Este líquido de esta composición, ¿no? Hay que leer la composición aquí. ¿Y cuánto habría de líquido? Pues el segmento inverso, que es este, el opuesto, sería este segmento sobre el total. ¿Cuánto vale este segmento?
25, ¿no? 50 menos 25, 25. Sobre el total, ¿cuánto mide el total? El total mide lo que diga aquí. Aquí más o menos podríamos suponer que esto es 5, ¿no? Entonces el segmento sería desde 5 hasta 50, valdría 45, mi segmento base, si es que esto fuera 5, porque no he hecho escala. Entonces sería este segmento que es 25 entre el total que es 45. Proporción del líquido de composición, lo que lea aquí. ¿Y cuál sería el sólido? Lo puedo restar de 100 de lo que ya calculé, pero también lo puedo calcular. El sólido sería el segmento opuesto al sólido. Si el sólido está acá, el opuesto es este, sería este segmento, que sería 25 menos, si esto valiera 5, pues sería 25 menos 5, 20, entre el total que dijimos que era nuevamente 45. Y eso sería la proporción de sólido AB a esa temperatura. Así se aplica el segmento, la regla de la palanca inversa, segmentos inversos, la regla de la palanca para cualquier diagrama de equilibrio, ¿no? Bien, ahora habría que hacer el estudio de una aleación simétrica, una aleación que tenga exceso de B, por ejemplo, que tenga 75% de B y 25% de A, por lo tanto ahora le sobrarían átomos de B, ¿no? Ustedes lo pueden hacer.